Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por estar aquí. Como se decía na publicidade, a publicidade non enganaba nesta ocasión. Temos a un grupo moi especial de naturalistas con nos hoxe, e a idea, como comentaba agora con eles, é que nos falen do seu punto de vista das orixes, de como o naturalismo entrou neles, ou eles entraron no naturalismo, e eu vou facer unha presentación moi breve de cada un deles, e despois eles já van a falar e a comentar isto para pasar despois a unha charla aberta na que todos podamos participar. Temos con nos a José Luis Rabuñal, que é ornitólogo destacadísimo, con amplísima experiencia, presidente do novo Grupo Naturalista Hábitat, que comenzará esta charla hoxe. Temos tamén a Anxo Romero, que é unha entrada de outra maneira, ou mellor, no mundo do naturalismo, creo que bastante singular, bastante especial, a forma que ela nos vai a relatar, de como foi a entrada desde a arte á natureza. Temos tamén a Fernando Bandín, sobradamente coñecido por os que participades nas actividades de hábitat, tremendamente comprometido coa conservación do mundo natural, coa conservación da natureza desde o prisma da custodia do territorio, de gran coñecedor dos ecosistemas. E temos tamén con nos a Tocha, que entrou desde a banda da ornitoloxía, ainda lembro unha saída na furgoneta con un par de periodistas ingleses percorrendo as praias coas aves amigadas no Cestís, furgonetas en asientos, atrás. E, para rematar, pero non menos importante, Pedro Galán, tamén sobradamente conocido dentro do que se comentou na escola por todos os que participades en Hábitat, profesor da Universidade da Coruña, biólogo, herpetólogo, que rematará cunha pequena presentación sobre esta introducción ou esta caída dentro do naturalismo. E sin nada máis, xa vos deixo con máis. Moitas gracias, por suposto, a eles por estar aquí con nos e por prestarse un ano máis ou por primeira vez a comentar a súa entrada neste mundo. Gracias. Empiezo entonces, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, me dicen que hay una referencia a los orígenes, la forma de iniciación de todo esto. Bueno, yo tengo 77 años, ¿no? Es decir, 77 años, nací en el año 1941 en un mundo que no tenía absolutamente nada que ver con esto, absolutamente nada que ver. Los que tenemos esa edad y tenemos buena memoria, pues podemos hacer esas comparaciones y saber que era un entorno absolutamente diferente en todos los sentidos, sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo desde muy pequeñito, desde que tengo memoria, pues frecuentaba la casa de mis abuelos, que está aquí en el portal, ¿no? Es decir, terminada lo que hoy es la avenida de Alfonso Molina, 1 kilómetro más allá, yendo hacia Alberto, hacia el aeropuerto de Alberto. Entonces, el monte que estaba detrás, al lado derecho de la carretera, se llama el Monte Alpeirán, que hoy está absolutamente urbanizado, era un monte total y absolutamente salvaje. No había ni una sola casa, ni siquiera ninguna tierra de labor. Solamente recuerdo una partecita en la que se cultivaba centeno, no había nada. Entonces era monte bravo, absolutamente bravo. Muy cerquita estaba el Burgo, entonces era una tierra pues, absolutamente virgen, apenas había construcciones en sus alrededores, prácticamente no había nada. Había una zona de marisma importante entre lo que es la carretera que va a Fuentecullera o Burgo y lo que es el estuario propiamente dicho, el río Nero. Bueno, yo ya desde muy pequeñito, desde que tengo memoria, pues sentía pasión, auténtica pasión. Nadie me había explicado nada, nadie me enseñó nada, ni me inculcó nada, ni nadie me dijo, mira, esto se llama así, o se llama de otra manera. Ver, pues, un Martín Pescador con el primer liga de Edimburgo, con ese color metálico azul, me maravilló. Ver petirrojos, ver las aves rapaces, en concreto el miñato, que yo no veía que se llamaba miñato, pero bueno, decía que era una ave rapiz y tal. Todo eso me iba sugestionando cada vez más. Yo recuerdo que entonces, pues, los jueves por la tarde no había clase, yo estuve aquí en la colonia, no había clase, y yo me iba a pasar el jueves por la tarde y me iba al monte, siempre, a veces sacamos catarros terribles, me iba al monte, ¿no? Y
Y entonces, el experimentar aquellas sensaciones, ver un conejo silvestre, ver el primer raposo cuando yo tenía 7, 8 años, pues era maravilloso, y esa fantasía infantil se iba desarrollando. Bueno, eso lo tuve toda la vida, después por circunstancias de la vida yo no me orienté en mi vida por la rama de las ciencias, aunque era lo que me gustaba. Estudié y finalmente hice la carrera de Derecho, mi vida profesional fuera del mundo del derecho, que era algo absolutamente ajeno a la naturaleza. Pero bueno, eran circunstancias que concurrieron entonces y que me llevaron por esa vía y que no me pesó. Gracias al derecho pues he vivido, he sacado adelante a una familia y bueno, me ha quedado tiempo y ganas para poder dedicarme pues en el tiempo libre al mundo de la naturaleza, aunque naturalmente no en plan profesional ni con la intensidad que a mí me hubiera gustado. Pero lo cierto es que he seguido hasta ahora. Tengo 77 años y sigo todavía. Para mí fue decisivo la circunstancia de que en el año 1976, hace ya 42 años, mis suegros pues, compraron una pequeña casita allí en Laxe, en plena Costa da Morte, una casita de campo, y bueno, pues como suele decirse, lo pusieron a huevo, es decir, una zona que tenía muy cerca la Laguna de Traba, muy cerca de la historia de Lanllóns, todo lo que es aquella zona, pues para mí fue llegar al paraíso, por así decirlo. Lo primero que hice fue cuando nos instalamos allí, pasar las vacaciones, fines de semana y tal, fue recorrer a pie la Costa da Morte. Yo había salido de Laxe y fui hasta Fisterra, pateando, íbamos a dormir, bueno, conocer no solo naturalmente las aves, eso después, pero quería conocer la costa, su paisaje, su gente, sus modos de vida, bueno, todo esto me entusiasmó, me gustó muchísimo y desde entonces pues para mí sigue siendo mi segunda patria, ¿no? O sea, estoy enormemente identificado con aquello. Y cuando empecé a trabajar a fondo allí sistemáticamente con respecto a las aves, básicamente, a mí me gusta toda la naturaleza, toda, es decir, me gusta las plantas, todas las clases de animales, es decir, aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces, me gustan, y por supuesto los invertebrados también, aunque no soy experto en absoluto, soy ignorante, pero a pesar de ello me sigue gustando muchísimo y me atrae muchísimo. De hecho, yo cuando empecé a meterme en el campo, a tratar de trabajar sistemáticamente, pensé en meterme por las mariposas, porque me atraía muchísimo el mundo de los mariposas, me gustaba mucho, me había planteado una guía muy buena, una guía de hace 50 años, pero muy buena, y bueno, lo que pasa es que yo no sé ahora, entonces el problema de las mariposas era que para estudiarlas había que capturarlas y sacrificarlas. Y eso para mí fue ostativo, no puede ser, no. Y entonces, pues bueno, ya me metí de lleno en las aves, porque a diferencia de los mamíferos, por ejemplo, pues tienen costumbres, sobre todo diurnas, son más fáciles de ver, son más, bueno, con un trabajo de fin de semana se puede hacer bastante. Los mamíferos requieren una sujeción y una dedicación diferente. Bueno, lo cierto es que durante todos estos años, hasta hoy, he seguido yendo allí, trabajando sistemáticamente, son muchos años, son más de 40 años, y el número de visitas pues es enorme, ¿no? Centrado sobre todo en la historia de Lanllóns y en la Laguna de Traba, aunque también en la de Camariñas, todo lo que va desde Mampica de Cantiño al Cabo Tonián, toda esa zona. En el caso concreto de la historia de Lanllóns, que es mi zona de operaciones principal, pues mira, el número de visitas, lo digo, bueno, porque puedes indicar hasta qué punto la afición y el trabajo puramente amateur, aficionado, puede llevar a una persona, pues hay una verdadera vocación. El número de visitas que llevo hasta el momento, porque las llevo numeradas, ¿no? Después de cada visita, de noche, pues paso los datos a una libreta y bueno, y voy numerando la correspondiente visita. La última que hice, que fue el domingo pasado, fue la número 4.712 visitas, 10 de visitas, porque hay días que voy 2 veces, bastante días que voy 2 veces. Eso cuenta como una sola, porque o sea, son 4.711 días en los que estoy trabajando. Entraba, son 3.700, estoy llegando a las 3.600, ¿no? Y bueno, en otros lugares muchísimas menos, pero bueno, cientos de centenares. Entonces, claro, es muchísimo tiempo dedicado a eso. He tratado de hacerlo sistemáticamente y bueno, pues lógicamente pues, surgen observaciones y entonces se van viendo muchas cosas y uno va descubriendo el valor que tienen estos espacios naturales que en aquellos tiempos eran desconocidos, porque yo, al ser
muy viejo, pues claro, viví en una época en la que no había prácticamente gente que se dedicara a esto, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar por allí, nadie iba por allí, o sea, podía haber una persona, un tía, tal, pero no, nadie, era una zona, digamos, virgen. Eso, claro, me permitió, pues bueno, ver por vez primera aquí en la península ibérica pues, bastantes especies que no se habían visto hasta entonces, sobre todo especies norteamericanas y sobre todo vinícolas, pero no solo vinícolas, también alguna reina, gaviotas, también anátidas, en fin, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar allí, pues venía con la idea de que aquí tendrían que verse lógicamente en las rías gallegas, en las costas gallegas, aves de procedencia norteamericana, porque en las islas británicas era algo que se estaba viendo y registrando ya desde mediados del siglo XIX. Y cuando se fundó el Comité de Raíces Británico, que creo que fue en el año 1954, a partir de ahí el número de observaciones era mucho, había muchísimas cosas. Entonces, claro, cogiendo el mapa y viendo que estábamos prácticamente en el mismo meridiano que Irlanda, un poco más al sur, no demasiado lejos, y de repente aquí tiene que aparecer también. No había citas, pero tiene que aparecer. Entonces yo me había agenciado, había comprado 2 guías de aves, 2 guías de campo de aves norteamericanas, ya antiguas, porque eran de los años 60, estamos hablando de los años 60, eran guías pues, bastante imperfectas, pero útiles en cualquier caso. Y la verdad que las había chapado por la finalidad de que sí veía algo de eso, que algo de eso tenía que me pasara desapercibido. Sobre todo en relación con aves acuáticas, que eran las que frecuentaban los niños a los que iba yo. Y bueno, cuando empecé, bueno, estuve primero trabajando por aquí, entraba también un año, pero en el historia de la Unión empecé a trabajar en el año 79. Concretamente el día de San Roque, el 16 de agosto de 79, fue mi primera visita allí, en plan ya de prismáticos, botas y libreta, aperta manual. Eso fue el 16 de agosto del año 79. Bueno, pues el 8 de septiembre, 3 semanas después, tuve la inmensa suerte de encontrarme con un Calidis magni, un corvinus de asa. Claro, no solo era una especie neártica norteamericana, sino que en aquellos tiempos en Europa había registrado, no estoy seguro si eran 6 o 7, en toda Europa. Claro, para mí aquello fue, no sé, fue conmocionado, o sea, me dejó absolutamente conmocionado, emocionado, o sea, me decidió a meterme de lleno, ¿no? Porque cuando uno tiene una hipótesis o con una hipótesis, bueno, y empieza a ver que esa hipótesis puede responder a la realidad, y además empezando con un premio gordo como fue aquello, la emoción es muy grande, ¿no? Y entonces yo me sentí enormemente excitado y emocionado. El 3 de noviembre de ese mismo año apareció una segunda especie norteamericana, la chive de patival un chico, menos rara, pero venga. Y entonces ya, me metí lleno en aquello y tal, y bueno, desde entonces aparecieron más de 200, 230 bichos más o menos norteamericanos y todo eso. Bueno, todo eso me mantuvo, no solo eso, sino por supuesto los centros invernales de aves de aquí, pero bueno, de paso todos esos bichos que venían de fuera. Bueno, tienes entonces el privilegio de ser pionero, de descubrir cosas que hasta entonces no se conocían, ¿no? Y no porque yo, obviamente, yo solo digo muchas veces a la gente joven, no porque yo fuera mejor, que no lo era, sino porque al ser viejo empecé a trabajar en una época en la que eso no se conocía. Y entonces todo lo que veía casi todo era nuevo. Entonces yo digo, coño, Cristóbal Colón descubrió América y hubo navegantes sin duda mucho mejores que él después, pero ya no podían descubrir América porque ya estaba descubierto. Él nació y vivió en un tiempo justo. Y a mí, en ese sentido, salvando las distancias, naturalmente me pasó mucho. Tuve la suerte de coger esa época en la que todo eso era desconocido. Hoy estas especies se ven ya sistemáticamente, y ¿qué vamos a decir? Todos sabemos el enorme avance que experimentó la ornitología del campo en las últimas décadas, ¿no? Bueno, yo ahora pues sigo trabajando, bueno, pues porque, insisto, creo que es una vocación que uno lleva dentro, que se ha ido madurando y posiblemente desarrollando con el tiempo, y de pronto que te das cuenta que ese trabajo ya no es algo que sea solo gratificante para uno, que lo es, por supuesto. Conocer, dar a conocer lo que uno conoce es muy grato y es muy bueno. Pero no solo eso, sino que el tratar de resaltar los valores de esos espacios naturales tan interesantes y de los que uno se ha enamorado realmente, mi espíritu está inseparablemente unido a esos lugares. Yo no me concibo sin ir por allí.
bueno, pues da lugar a que esos datos, o una vez homologados, preparados, los vayas presentando ante las administraciones públicas, ante las diversas instancias, y vayas consiguiendo convencer poco a poco a la gente de la necesidad de preservar y de proteger esos lugares. Entonces, el hecho de hacer partícipe de esos conocimientos a los demás y el hecho de utilizar esos conocimientos para preservar y defender esos espacios naturales y de tratar de sensibilizar a la gente, yo creo que todos los que trabajamos en esto contribuimos a sensibilizar a la gente, creo que es lo más positivo. Y yo sigo trabajando en eso, ya a un nivel incomparablemente inferior al que tenía antes, porque yo soy muy viejo, tengo artrosis en las rodillas, mi médico me dice ya no puedo andar mucho, mi psicólogo. Entonces, bueno, es bastante penoso cuando uno sigue manteniendo vivo el espíritu y la ilusión que las condiciones físicas ya no responden. Es un poco penoso y un poco triste, pero no es ley de vida. A los 77 años hay que tener artrosis hasta en las orejas, es imposible que no sea así. Pero sigo yendo, no puedo trabajar como antes, ya no puedo buscar rarezas como antes, pero bueno, con mi telescopio y tal, pues viendo cosas, tomando datos, observando ahora las primeras llegadas de las vinícolas, cuando empiezan ahora a descender del norte para invernar, pues estoy tomando los primeros datos, todo eso, bueno, contribuyendo a todo eso. Y contribuyendo pues con las organizaciones de aquí de la zona, la Fundación Condal de Ponteceso, etcétera, pues a ayudarles, a mostrarles los valores que tienen allí, a sintonizar con ellos, a ayudarnos mutuamente unos a otros, bueno, y a tratar de mantener vivo todo esto. Hay un lado después en la naturaleza, que no vamos a entrar en ello, ¿no?, que es el estudio de la naturaleza, hombre, que es la degradación que va experimentando, pero bueno, de ahí puede ser el lado negativo, pero en algunos casos eso es inevitable, en otros es evitable y hay que procurar que se evite, en otros es inevitable porque es evidente que durante tantísimos años el cambio de los usos agrarios es evidente y eso es imparable, porque bueno, pues la gente del campo que hoy ya no vive en el campo, que eran los viejos, la gente joven se va, se abandonan los cultivos, donde antes había cultivos, pues ahora hay malezas, entraditos, bueno, o en el mejor de los casos, como comentaba antes, el maíz forrajero y tal, todo eso ha dado lugar a la disminución o desaparición incluso de una serie de especies, pero bueno, en cualquier caso, otras siguen manteniéndose, algunas incluso han mejorado, y a pesar de todo, pues creo que tenemos que luchar, perseverar y sobre todo eso, ver que la naturaleza, algo que al hablar de naturaleza no me refiero a la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza y las ciudades también lo son, me refiero naturalmente a la naturaleza salvaje, a la fauna, floras silvestres, a la gea, a las rocas, etc. Bueno, saber que eso es nuestro origen, que nuestro espíritu está ahí, que yo digo, yo no me concibo fuera de eso, no me concibo fuera de eso. Es una forma de ver la vida, de entender la vida, que va mucho más allá de la gratificación e incluso de la curiosidad científica. Es una sensación de plenitud que uno experimenta ahí. Yo recuerdo, ya con esto corto, no estoy enrollando demasiado, yo recuerdo, por ejemplo, las sensaciones experimentadas alguna vez al ver, yo recuerdo la primera vez que vi a un correlimos que se llama correlimos menudillo, el Calidis minutilla, que era una especie americana, que es la vinícola más pequeña del mundo. Es una cosa diminuta, preciosa, preciosa. Y era la primera cita que, bueno, fue la primera cita en la península ibérica y por supuesto para mí, ¿no? Fue en el año 87, allí en la historia de Añós, coincidiendo con un temporal impresionante del noroeste, que fue ese temporal el que arrastró al bicho, evidentemente. Yo lo estaba viendo allí al lado de un correlimos común, era un individuo juvenil y, bueno, es un ave que se alimenta, tiene unos movimientos extremadamente rápidos, eléctricos, es difícil seguir su picoteo con la vista por la enorme vivacidad que tiene. Bueno, como se acercaba hasta mí, hasta casi tocarme las botas, comiendo como si yo fuera una roca o no sé, una oveja o algo así, no me entendía, ¿no? O sea, entonces yo, el estar contemplando aquello, saber que era un bicho de unos 20 gramos que acababa de atravesar el Atlántico Norte en medio de un temporal, que estaba allí y que yo tenía el privilegio de estar viendo y constatando su presencia, yo sentí una emoción que se me llenaron los ojos de lágrimas. O sea, sentí esa emoción física, ¿no? Es decir, qué suerte
qué privilegio poder ver esto, poder comprobar que existen estas cosas, que existen estos fenómenos, que existen estas maravillas en la naturaleza. Y bueno, todo esto. Esa fue una experiencia, hubo otras muchas, incluso más intensas. Y al final yo creo que cuando uno se mete hasta ese punto en la naturaleza, vive un estado, yo al menos, un estado de fascinación, ¿no? Es decir, ese estado de admiración que aquí uno se siente pequeñito ante la grandiosidad de la naturaleza, ante su armonía, ante su grandeza, se siente uno pequeñito y al mismo tiempo maravillado, ¿no? En fin, con ese estado yo voy a decir, pues que aunque tenga artrosis o que tenga yo mientras pueda seguir. Si no puedo andar ya tengo un plan B, que es observar aves marinas en un cabo que está presentado. Pero seguimos trabajando. En fin, perdonad si me he extendido demasiado. Estoy a vuestra disposición para que me hagáis todas las preguntas que queráis, ahora o después o cuando sea. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. No fácil, ¿no? Después de esta maravillosa explicación, poco puedo decir. No, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, sé que se vive así, realmente, es así. Pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos eso desde menos, porque de una forma u de otra vais a ir. Podes ir con desanos, con lince, con grinta, pero si estamos aquí é porque o naturalismo levamos dentro. O que explicou él desde pequeno, eu tamén o pasei, porque viví o nivel de vivir en casa dos avós, entonces viví no campo, por lo tanto, poder estar en comunicación coa vida natural era día a día. E recordo varias trasnadas que me quixen aos avós porque lle metía continuamente bichiños na casa de seguirlos a todos e por fora. Pero claro, procede dun campo distinto da maioría que estáis aquí, posiblemente. De que el dueño de las artes, es un profesor de secundaria, entonces, diréis, ¿cómo acabas aquí? Pois, porque, lógicamente, o naturalismo eu levaba, e o levei sempre, desde un punto de contemplación, ¿no? De fascinación por la naturaleza, e de dibuixar sempre desde moi neno. Sempre que querían ocuparme, sabían onde estaba metida, ali ao lado dun regato, cos meus cuadernos e demais. E recordo con 7 anos gañar o primeiro concurso de dibuixo, que era unha selva de bichos, lógicamente comuns, dos que me sentía rodeado. E o meu premio foi unha enciclopedia de Bruguera, que creo que xa non existe, de ciencias naturales. Aquilo unha reliquia, que logo a perdín, me deben un gusto, pero bueno, os traslados, mudanzas e demás, as cosas de todo. Total, que toda a miña vida tive un contacto co que se chama naturalismo, pois de forma de sair ao campo, contemplar, estética, puramente estética. E disfrute, lógicamente, sabes, disfrutas, ves paisaxes, ves árboles, ves animais, e disfrutas de ello. Pero nunca desde un punto de vista como que estou ahora, desde máis ou menos para unha década. Primeramente, gracias a Martiño, porque coñecín a Martiño, entonces descubrí que hai un mundo de estudio, ¿no? Que eu non puedo parar en, porque simplemente realmente será un árbore con este nome, con este nome, punto. Pero existe un estudio sobre estas cousas e é importante, por eso vos sodes importantes para o futuro, porque a medida que saídes ao campo e atoparedes cousas e vos emocionades, non? E anotades cousas que eu hasta ese momento non anotaba nada. Nos cuadernos podían estar cheos de outras historias, pero anotación sobre bichos non, ou sobre cosas da natureza non. Pero a partir de aí descubrí que o mundo estaba dividido en cuadrículas. Los bichos se distribuyen en cuadrículas. E empecé a fixarme máis. Xa un pouco, memorizando nomes, sabendo que se visitaba tal sitio podería aparecer tal bicho ou outro, non? E ben, e disfrutaba moi ben de eso. Y bueno, hasta el punto de decir, bueno, aquí me está cambiando algo desde el momento que estoy un poco abandonando los cuadernos de dibujo por ir anotando cosas raras por ahí, por el monte. O incluso indo a un sitio que no soporto el calor, indo a ver
unha especie de gusanito, para mí aquel era un gusanito, planos, ¿no? Que Bartiño estaba estudiando y meténdolo por unos secarrales que, bueno, que casi morro. Y yo diciendo, vale, pues mira, es interesante este bichito, ¿cómo resiste aquí? Decir esas pequeñas tonterías, porque ahora puedo decir, bueno, pues en aquella, claro, miraba de unha forma non tan científica, e agora sí ya todo o sentido. Pero bueno, hasta aí seguía sendo máis ben unha naturalista de arte, non de ciencia. Pero un bo día asistí a unha conferencia de Adolfo Cordero que descubrí os odonatos. A ver, me gustaban, ¿no? Cabalillos do demo, como le chamábamos desde nenos. Pero non te pillara o puntiño, ¿no? Simplemente para mí eran outros bichillos máis. E a segunda conferencia que foi aquí, además, para novearnos, ¿no? Xa estaba eu máis enganchada todavía, e me regalaran xa unha guía odistra que chapei en 3 meses asistindo paralelamente a estar estudiando todos esos bichiños que me estaban fascinando, asistín paralelamente a unha charla que teño cerca de casa. Cando fixe un estudio de arriba abaixo, vamos, porque non podo levar unha máquina de radiografías, porque se non iría ali e estaría todo o día ali metida. Chegaba a casa e coas fotos e as observacións que subía e estudiaba. E así en 3 meses, bueno, pues me memoricé cousas que eu creo que na miña vida pensei que sería capaz de memorizar, ¿no? E tamén contar que, a ver, esa pasión salta. Ainda que levemos aí medio, bueno, no, eu estou indo pues, a dar un paseo, unha volta, me gusta, non me gusta, levo a xente, vou acompañar, non vou acompañar, pero hai un punto en que sí xa te sintes realmente naturalista. Eu sempre pensaba que os naturalistas eran biólogos, científicos, non? E que os demais simplemente éramos persoas que nos gustaba ir ao campo, non? Vale, disfrutar un pouco. Pero un bo día dicen, isto é ser naturalista. Cando collín, estaba fascinada por atopar unha libélula que atopáramos en Riva, nunha montaña un pouco máis ao sur, e que, bueno, pues creíamos que en Ancares non estaba. E que non está e non está. Eu empeñada que sí, que tiña que estar. Entón, subín 2 veces a Ancares ou soa. Non só ir trayectos tan longos, non? Porque subir a unha tallar sola, pois bueno, pode pasar calquera cosa, non é bo, non son distancias longas e mellor ir acompañado, pero bueno, eu estaba acá e non quedaba máis que se un día sale bo, vas ese día por a ver o bicho, non? Ala me fui, pois a poqueña. Bueno, para mí foi, non sei, de que me sentí, aparte de privilexiada, me deu así un cambio de sentido que casi, porque claro, xa teño unha edade, se non, volvería a estudiar en vez de Belas Artes, biología, porque xa dicen, a mí me está pasando algo. E bueno, vos aconsello que sigades adiante, que isto é un mundo que bueno, que sí, cambian as cosas, a natureza cambia, pero bueno, se nos estamos aí registrando especies e vendo situacións e falando coa xente e animando a xente a que as cuide, ¿no? E ensinándolle a outras persoas a que eso está aí, pois as cosas eu creo que serán mellor. Entón, é moi bo que suceda isto que estamos aquí. Eu, bueno, son breve, logo prefiro que preguntedes e sigo contando máis cosas ou detalles. E nada máis, e paso a palabra. Son unha cosa que nací nunha aldea, o sea que sempre estuve ligado ao campo de unha maneira loca, salvo cando estuve estudando, estuve en Madrid. Entonces, desde pequeno estás en contacto permanente cos animais, ¿no? Animais, coas plantas, cos ecosistemas, en definitiva, ¿no? Aí, claro, tamén hai unha cosa un pouco distinta, se cada respecto a xente que se achega a natureza desde un punto de vista de observar a fauna silvestre,
porque sendo un rapaz de aldea, onde na casa tes vacas, tes porcos, tes coellos, tes galiñas, etc., a transición entre o que é a fauna, digamos, doméstica e a fauna silvestre é un continuo, non? É dicir, con estos animais tes un trato máis directo, pero despois cando estás traballando na terra, naquele tempo, desde cativo traballaba, non era explotado, pero facías algo, non? Podías ir a mediar. Estás en contacto e dicir que ve un Papá Noel ali a comer ao lado, ou ves os paxaros que están na horta. En ese sentido, é unha cosa curiosa, porque ahora rememorando moitas cosas, obviamente non teño a perspectiva que debo José Luis, son 20 anos menos de perspectiva temporal, pero sí que lembro un cambio moi radical en determinadas especies de aves, porque, bueno, eu son o terceiro, éramos, teño dos irmáns maiores e despois unha irmá máis cativa, entón eu iba detrás dos maiores, non? Entón, bueno, sempre que veías determinadas aves, avisabas ao resto de que dices algo. Por exemplo, unha cosa curiosísima, hoxe en día que todos os días teño unha pega revolada, un gallo, nos xardíns, andando por ali, naquela época, cando víamos unha, avisamos a todo o mundo. É curioso, non? É dicir, a transformación do campo na nosa isla. Hay que lembrar que naquela época estaba todo absolutamente cultivado. Hasta tal extremo que un día me mandaron levar a vaca a facer a cuneta da estrada. O sea, hasta ese punto se explotaba o territorio. Isto non que son as leras, pero tamén o monte tiña unha explotación tremenda. Daquela época, eu non lembro ter visto, o único asimilar a un raposo era un pelexo de raposo que había ali un armario que cazaba meu avó, falecando, que por tanto lle tiña moitísimo medo, que era moi cativo, claro. Estaba ali un armario escondido, un sitio así bastante umbrío, non? Bueno, pois daquela época eu non lembro ter visto un raposo, ni un xabarín. De feito, lembro como na escola un día un rapaz dixo que uns vecinos viron un castrón na ribeira. Claro, o castrón, teóricamente, é un macho cabrío, non é. O sea, simplemente viran un animal con cornos e non sabían distinguir. Tardaron moitos anos, décadas, hasta que a xente puido saber o que é un corno. Distinguir, porque incluso a xente ao principio, cando comenzou a ver os corzos, dicían que eran cervos. Pasou un tempo hasta que a xente empezou a distinguir, cando digo tempo, pero igual 30 anos, hasta que empezou a distinguir que eran corzos. Entonces, realmente, tanto a mamíferos, os peixos, tampouco, non se había ningún. Unha vez, parece que veo un raposo, decían que fora un raposo, que viniera polo galiñeiro, e me bajou, colleu a escopeta, foi correndo, non colleu, non sei que bicho foi, porque non o colleu, pero era esa reacción sistemática de liquidar tanto o bicho se movera. Naquele tempo, bueno, xa empezaba a emitirse na nosa casa, tiñamos a sorte de que, bueno, a sorte non sei, pero bueno, a miña familia houve moitos emigrantes, non emigrantes dos anos 60, senón da xeración anterior, incluso, pois, por culpa da guerra civil, pois meu avó salvou a vida precisamente porque marchou a tempo, outro tío bueno non o coñecín porque foi militar da República e obviamente marchou por Cataluña, despois por Franza a México e nunca volveu. Sí que coñecín as súas fillas, pero a él nunca o coñecín. Entón, bueno, isto me da conto de que na miña casa había electrodomésticos, pero electrodomésticos non os que coñecemos agora, senón os típicos americanos, porque viñan de América. A nevera non era unha nevera cuadrada como as que temos aquí, senón a nevera típica, tipo armario que utilizaban en Estados Unidos. Porque creo que tamén era en Estados Unidos. Entón, bueno, teníamos esa ventaxa de ter un dos primeiros televisores, se non foi o primeiro, da aldea, e podíamos empezar a ver os documentales de Fernando Figueroa Fuente, que obviamente naquela época, tanto empezaba ese programa ou empezaba a sesión de tarde, se tocaba a diana e allí todos aparecía inmediatamente, o sea, nos avisábamos de mal para ponernos ali firmes a escoltar. Allí, pues, ninguén falaba hasta que acababa o programa. Entón, bueno, pues empezabas a escoltar unha persoa que falaba moi ben
realmente tiña unha personalidade moi atractiva, por lo menos para aquela época. Escoitando un documental sobre a súa vida, decían que incluso as autoridades do régimen empezaron a entender que se metera en política por la capacidade de arrastre que tiña. Isto é a relevancia da súa figura. Hai que ter en conta que naquela época que se mataba todo bicho viviente, foi capaz de defender o lobo, que aí hoxe en día é difícil defenderlo. Xa non digamos todo o resto das rapaces, e houve un cambio tremendo. Non é certo que trouxo igual algún pequeno desliz, igual algún pequeno desliz da xente, non? Claro, eran moi amantes rapaces, empezou, bueno, cosas, estas rapaces para cetrería, non? No mundo da cetrería, entonces, os meus irmáns maiores decidiron que tamén hai que fazer na cetrería, e quitaron, e non se ocorreu nada mellor que localizaron un niño de ratonero, de xar, e o colega da peña máis valente, que vimos os ferros estos que se utilizan para subir postes. Porque o meu abuelo, que tiña moita iniciativa, que se chamou así un día emprendedor, como non había teléfono na aldea, pues decidiu instalar. Entón, metou os postes, metou os cables de cobre, e, claro, tiña os chismes así para subir os postes. Claro, había que pasar os cables e amañar, porque cando se cortaba a liña, caía un árbol e tal, pues había que subir o poste e amañar. Así, eu tamén me gaño as pernas, cando me chamaban por teléfono, oye, me chamas aí a Panito e tal, entón, eu ia en bicicleta, iba a avisar a un vecino de que te chama o teu panito a Coruña e tal, vai volver a chamar dentro de minutos. Entón, bueno, subeu un dos compañeros cos ferros que non sei como se chama, por o piñeiro arriba, e colleu os 3 polos de ratón. Estuvemos ali ao lado do aliñeiro, obviamente durante pouquísimo. Bueno, eran cosas que se facían naquela época, pero a mí me foron marcando, nunca máis volví, a mí non se me volveu a cruzar a idea de ter unha garrafada. Tamén facíamos outras burradas, un día atopamos, falando de anfibios, está aquí de Ramadán, acababa de eclosionar os ovos de unha costa, non sei, de unha raso. Entón había ali nun corro, os corros son esas construccións nos prados, están desaparecendo prácticamente onde se acumula auga, e ten un sistema de sifón automático, obviamente un proxecto de enxeñería, da Sinteca de enxeñería, que fai que se acumule auga, un volume de 2-3 metros cúbicos de auga, e que despois se bote para fora de golpe, de maneira que inunda todos os prados e chega moi longe, porque senón solamente regaría os prados que están máis arriba. Con ese sistema, unha pequena canalización, chega auga a todos os prados. Bueno, pois un corroso, recollimos esas larvas, esos cabezones, metimos nunha botella como esta. Imaginado, pois aí 400 larvas, así na botella e tal. Bueno, non sei cantas horas duraron, pero que estaban todos mortos. Se me acabou a idea de volver a coller anfibios. O meu irmán maior tamén lle regalaron a escopeta de balines, típica daquela época, e, bueno, pues facíamos prácticas de puntería e tal, claro, pues había que sair a cazar, porque eso de cazar era algo así como volver a las tribus primitivas, ¿no? Entonces, claro, la primera vez que lle vino un paxaro de tal, claro, non nos matas de primera, estaba agonizando, o país agonizando, tamén se me quitaron as ganas de volver a disparar a un animal. Me decía naquela época que se mataba todo. Es decir, cando vían un bizocacho, mataban, cando se vían un escáncer, mataban, cando se vían un sapo, tamén se mataban. Cando morreu meu avó, bueno, pasaban determinadas cosas na familia así un pouco tristes ou negativas. Unha señora maior, vivíanos, xa nos dixo inmediatamente, colled a escopeta ao abuelo e matad a curuxe. A curuxe era que estaba con alguén que aniñaba nunha das palmeiras que temos no xardín. Obviamente, esas explicacións que daba a Rodríguez de la Fuente xa nos fixeran cambiar o chip. Porque naquela época eu escoitaba todas esas lendas, que traían a sorte estas aves nocturnas, de que as quíntigas se botaban ao vermello, de que non atacaban, e, bueno. Canta lenda pode escoitar aí falsa, que hoxe pensamos que era falsa,
Pero, como digo, xa espetábamos a Madrid á frente, víamos que todas as cosas, bueno, eran cosas de antigo e tal, que non eran certas, e sabíamos as segagrópilas, sabíamos o que eran as segagrópilas que había debaixo da palmeira, e sabíamos o ben que facía esa bruxa, sabíamos que non tiña nada que ver a pobre con todo o que estaba pasando na palmeira. Bueno, ao tempo eu marchei a estudiar a Madrid, cando tuve que decidir a carreira, non tiña nin idea do que podía estudiar, como dixaba ben, eu decía, bueno, pues estudiar arquitectura e tal, pero eu decía, bueno, a arquitectura para facer os edificios que están facendo ou a estar frustrado toda a vida. De feito, moitos arquitectos se acaban frustrados, non? Coincido que, bueno, tamén por esa afición a ciencia naturales, que estudiaba moi ben no instituto, pois tamén dicía, bueno, pues estudiar biología. Pero claro, meu irmão me dixo, mira, cando estudes unha cosa, o único que fai, traballes nese campo, o único que fai é amargarte a vocación que tens. Así que mellor estudar unha cousa que te sirva para traballar e despois dedicas o teu tempo libre ao que te gusta e como te gusta. Non sei se foi un consello acertado, porque obviamente hai xente que fixo a carreira de biología, fixo unha carreira magnífica e está satisfeita, obviamente, da súa trayectoria. Pero bueno, eu acabei estudando informática simplemente porque a escola de informática, a facultad de informática se acababa de abrir ao lado onde estaba estudando meu irmão, en Madrid. Entón me metían ali, bueno, co tempo descubrí que se me daba ben a informática, realmente, bueno, cada un ten unha serie de habilidades persoais, a informática, a formación requiere certa creatividade, en el que parece mentira. Non necesitas ter unha gran memoria, como co tempo descubrí que teñen os naturalistas, como os que temos aquí, que trabajamos os seis, teñen unha memoria prodixiosa. O sea, sí, me quedo sorprendido. Eu leo un nome dunha especie, bueno, para lembrarlo me costa moitísimo. E, bueno, se me deu ben a informática, se me olvidou toda a miña carreira profesional nunha entidade financiera, agora estou peleado, o sea, estou retirado de efectos prácticos, e podo dedicar todo o meu tempo libre á natureza. Como me pediron que explicara realmente o que significa para mí a natureza, vou dicir que algo explicou os vídeos deso. Para mí a natureza é algo consustancial, é dicir, para mí a paisaxe ten un sentimento. Os animais non son persoas, obviamente, hai unha diferencia, pero para mí os animais son veciños. Moitas veces me atopo falando con eles, sexan domésticos ou non sexan domésticos. As árboles tamén teñen personalidade, é dicir, lembras un árbore, clarísimamente, ás veces, incluso un árbore que viches a miles de kilómetros de distancia. É dicir, que non é que eu sexa religioso que lle as raras, non? Pero, de alguma maneira, todos esos animais, esas plantas, individualmente, parece como se tuvera un espírito, ou por lo menos que vimos como se tuvera un espírito. Cada os que tiñades lido a Edward Wilson, o seu concepto de biofilia, pues, podades entendelo un poquinho mellor. Fixo unha vez un experimento con os meus casos, é dicir, como sabe un can que algo está vivo? Acababa a miña muller de comprar un xoguete con forma de polo, realmente para que tengamos casas rompan, e entón fixe a trampa de movelo a escondidas para ver se eran capaces de descubrir que estaba vivo. Pero sí que descubrieron rápidamente que non estaba. Esa capacidade que temos para poñer noutros seres vivos, esa idea de que teñen unha certa consciencia, de que teñen unha capacidade de relacionar co seu entorno que con nós mesmos, pois establece unha intimidade tremenda. Se un vive así a natureza, un está no medio dunha fraga, vai sentir moitísimas máis cousas que se está na cidade. Ou, por menos eu. Así. Entón, aí, cando estás nesa circunstancia, empezas a preguntarte cousas que igual outra xente non é capaz. Eu levei unha vez unha excursión dunha asociación cultural por Mandeo, e unha das grandes sorpresas que levei foi a incapacidade que ten actualmente a xente de entender a natureza como algo distinto a un escenario. Para moita xente a natureza é simplemente o telón de fondo dun teatro
pintado de árboles, e son incapaces de distinguir nada disso. Fixadevos a situación. Leva un grupo de 20 persoas, abandonamos as leiras, entramos xa no que é bosque, e lles digo, que vedes aquí? Raro. E ninguén foi capaz de dicir. Había unha platanera con plátanos. Cando cheguei ali, fai isto aquí, non? Entón, non están vendo o que hai aí. Incluso obxectos artificiais, porque na preparación da excursión, pero simplemente con 3 persoas, chegamos a un punto en que un artista conceptual non se lle ocorre nada mellor que construir un triciclo e clapalo ali nunha pena de como arte conceptual que está ali no medio do monte e tal. Que explicación pode ter? Pois a xente que estaba comigo non era capaz de ver. Estábamos a esta distancia desta masa e non o viran. Entón, é unha sorpresa que me está producindo decir digamos, a gran diferencia cultural que hai entre as persoas que igual nacimos no monte ou que surdiu co tempo unha preocupación pola natureza con respecto a que vivimos eso como algo consultancial, como inherente, nunha sociedade que está absolutamente distraída. Eso leva a unha serie de problemas na forma en que a xente se chega á natureza. Se vos colledes a guía de árboles de Galicia, evidentemente do valor que ten, como obra de referencia, este documental non é un demérito dos autores, a mí non me resolve prácticamente ninguna pregunta das que teño cando chego ao monte, máis alá de identificar a especie en concreto. Unha das cousas que sufrí na universidade foi que, eu fui por facer no instituto na universidade, pues obviamente en informática todo está en inglés, incluso algún libro de texto estaba en inglés, que cheguei a aprender as cousas ao revés porque tenía mal inglés. Entonces, a partir de eso, empecé a estudiar inglés seriamente cando abandoné a universidade, cando rematei na universidade. Uno dos grandes placeres que teño é leer libros estranxeiros. Hai un libro, estou vendo, Bear Migration, de Thomas Alderson, é un libro magnífico, que dá gusto ler. Eso me permitiu, por exemplo, hai pouco ler unha gran obra sobre os bosques de Oliver Rachman, que é o típico, era o típico, morreu no final de 2012, o típico profesor británico con un conhecimento enciclopédico sobre os árboles. Entón empezas a ver como ver o bosque dunha maneira totalmente distinta. O bosque ten memoria. Un concepto da teoría de sistemas que en ecoloxía non se sistemas terrestres, pero os ecosistemas teñen memoria. Ver no bosque unha parcela e preguntarse por que todos os carballos teñen a actividade se ninguén os plantou. Por que neste sitio solamente hai abellas? Quen se está alimentando? Hai algún animal que se alimente? Ou máis ben, por que non hai un animal que se alimente, digamos así, en cantidades do feito común, do divino equilibrio? Por que nos nosos montes hai tan poucos animais? Se vas a India, estuve no parque onde se inspirou Rudyard Kipling, no libro da selva, e ves animais por todas partes, pero bueno, hasta ali vimos que son langures, que un cochillo atropellou ao rabo, e o rabo ferido porque pasou por eu, porque está por todas partes en un promedio e porque aquí non temos esa concentración de animais. Entón, xuden un montón de preguntas sobre ecoloxía que non imos a topar a explicación, por lo menos aquí. Es decir, non existe todavía en Galicia un libro que fale dos bosques de Galicia. Unha desgracia. Se falamos de animais, de fauna, tampouco hai un libro que fale globalmente da fauna galega. Entón, moitas veces temos que acudir a obras británicas, por similitud climática,
para entender certas cousas. E cando estamos falando de transformar hábitos, que é no que estou últimamente máis centrado, porque eu tuve unha época moi centrado na fotografía, me gustaba viaxar, combinar a fotografía de fauna paisaxe con viaxes, tuve a oportunidade de compartir viaxes con xente como eu en Alemanha, con un fotógrafo, publiquei fotografías no Dominical do país, no Dominical da Voz, incluso na edición española da National Geographic, en fin. Pero chegou un momento, a partir do ano 2007 así, que me centrei máis no tema de conservación, na Bisbarra, e obviamente aí tuvemos que centrarnos no que, cando falas de conservación, de restauración de hábitats, de someter xa no que é na custodia del territorio. Dentro da custodia del territorio me tiene un concepto interesantísimo que é o de rewilding. Rewilding, creo que non hai unha obra aquí en España que fale destes temas, todas as obras son británicas. Hai un magnífico libro máis de debate estadístico de John Monbiot, hai outro libro de Peter Taylor, xa moito máis pragmático e máis analizando a posibilidade de realizar rewilding en distintos puntos do Reino Unido e de Europa. Acaba de salir unha obra interesantísima de Isabel Atri titulada Wilding sobre Nepal State, a transformación dunha granxa de 1.300 hectáreas nun enclave importantísimo para o Reino Unido. É dicir, hai especies que actualmente nestes 18 anos, desde que empezaron a dominar, a recuperar, son o mellor sitio para ver esas especies no Reino Unido. Pasando de ser unha granxa explotada intensivamente. Entón, todas estas lecturas, esa ventaja de ser capaz de ler en inglés, de disfrutar de ler en inglés, te dá unha perspectiva do campo que eu non atopei aquí medios de chegar a ela. É algo que recomendo moitísimo. E, bueno, non podemos facer proxectos como a United States, que é unha granxa de 1.300 hectáreas, pero, bueno, a través de Fernando Mandeo, no ano 2010, estamos intentando facer cousas. Estamos ahora custodiando 26 hectáreas. Esta mañá, ainda estuve, comentaba a Pedro, na Reserva de Anfibios do 14, unha reserva que creamos precisamente por sugerencia de Pedro, onde se localizaron 11 das 14 especies de anfibios de Galicia. Esta mañá estuvemos retirando os eucaliptos, as uralitas, contratamos unha empresa para retirar todos os eucaliptos con amianto que había na canteira. Empezaremos ahora a realizar unha serie de traballos para asegurar o futuro da canteira. E, bueno, corto xa porque creo que me pasei o tempo. Bueno, pues eu tomo a min, despois de escutar estas magníficas palestras, vexo que moitos puntos en común. Penso que todos temos así puntos que se encontran, porque eu tamén crecí nunha casa que tiña xardín, que era máis tipo urbano, non era un entorno tan rural, pero bueno, se que había un xardín con moita planta decorativa, moita flor, pero me permitía andar por aí e estar en contacto con a natureza todos os días. Por a mañá, a tarde. Sobre todo no verán, tiña tempo libre, e a política da miña aboa era nenos para fora, pechaban a cancela e non podías entrar na casa. Entón, estábamos todo o día metidos no xardín, a xogar as plantas, a fazer cociñas, a cargar os caracóis, todo tipo de actividades con bichos. A veces os pobres sufrían un pouco as nosas xudiadas, pero bueno. E sí que recordo, estar en una naturaleza desde pequena, e para mí é algo normal e aparte necesario. O sea, a mí gustaba sentir, despertarme co unha bomba que estaba no xardín, ou que sei, sair a tomar o café, de repente que pasase unha andoriña e dicir, mira, xa estamos en primavera e están aquí as andoriñas. É algo como que está na miña vida desde sempre. Entón, non sei, se me gusta porque crecí nese entorno ou é que xa levaba de dentro, pero eu non podo dicir un día que me dese conta que eu era naturalista que me gustaba a naturaleza, porque de antes que teña uso de razón xa estaba. E eu estudei biología porque, bueno, gustaba a naturaleza e pensaba que era, e sigo pensando de época de mal, claro,
quería estudiar eso, me interesaba moito. Acordo unha vez que me comentara a miña nai, cando xa estábamos en o último ano, o corrillo de nais, que pregunta, ai, que filho vai facer, tal. E preguntaronlle, me dixo, pero é biología, e dixenle, biología, vas a deixar? Porque eso é unha carreira de parados, o sea, me faga algo que teña saída, e dixo miña nai, bueno, é o que lle gusta, o sea, que lle vou dicir, que faga algo que lle gusta para que logo, pois se cada na cabeza, faga o que lle gusta e xa está, logo xa se verá en que se busca a vida e tal. Eu a verdade que agradezo moito eso, porque teño compañeiros e compañeiras da escola que os pais dixen, tienes que estudar Dereito ou Medicina, tal, e que fixeron, e hoxe en día, pois, hombre, sí, son profesionais do seu campo, pero non poden dicir que estudaron o que lles gustaba, dixen, e eu teño esa sorte. En a carreira, pasei moi ben, se cada botei de menos, xa despois de ter coñecido xente de outras universidades, que contaban que había un clube de naturalistas ou os alumnos que iban a excursionar, pero na miña era todo así como moi aséptico, era ir a esa clase, que nos montón de laboratorio, pero non había ese feeling entre os alumnos de xuntarse para ver bichos, non? Era todo máis como de... Pero bueno, así disfrutei moito. Gustábame a natureza xeral, non tiña así unha referencia clara, nin tampouco tiña unha paixón por algo concreto. Eu disfrutaba cos bichos, dando un paseo polo campo, non sentía necesidade de saber que nome científico tiña esa especie, non sei, sempre fui así un pouco, tive memoria de colador, entón non almaceno datos. A mí eso che pasaría, que chego a última página, a primeira xa non me acordaba que digo, non me quedaba na cabeza, todo son máis de mirar para a natureza, disfrutala, disfrutar desa sensación que comentaba Rabiñán que te aporta estar no medio natural, sínteste como ben, non sabes como explicar, pero sínteste ben. E sí que sempre intentar eso levarlo ao día a día, poder facer cousas enfocadas a conservar a natureza por un gusto. A como un día que estaba en clase, como este señor, que foi nomeado durante moitos anos, creo que a día de hoxe xe ser nomeado a fin de curso como o mellor curso da carreira. E acordome que estaba ainda o Prestige aí a medio a fundir, para todo ese desastre, e chegou a clase e dixo, estamos nun dispositivo na facultade para a recollida e estudo das aves mariñas que están sendo afectadas pola marea negra, e precisa voluntarios. Man para arriba, señor, que ves, ida por riba, pensei, guai, porque así, ida, pido clases. O sea, podo facer algo que me gusta, e, claro, hacía esas prácticas voluntariamente, pues non ibas a clase e non pasaba nada, non te contaban como mal, xo, que vengan, ao punto medio. E a verdade que foi un antes e un despois, porque aí se que entrei de cheo no mundo da mitoloxía. E aparte descubrín que me gusta moito os bichos mortos. Mal, pero que dá moitas oportunidades en moitos sentidos. Por unha banda, tengo a oportunidade de ver aves mariñas que non era fácil de ver dentro da costa, ni siquiera non tiña prismáticos aquelas, disfrutalas en detalle, que estaban mortas, pero, bueno, obviando ese pequeno detalle, pues ver detalles da coloración do peteiro, algunhas que tiñan unha marca especial no ollo, unhas plumas coloradas, unha serie de cosas que dices, isto se non o vexo co bicho aquí na man, no campo sería imposible, non? Entón, dime conta que, bueno, unha pena, era un pouco asqueroso a veces, pero daba a oportunidade de ver o bicho de cerca sen mancalo, como dicía Rabuñán, que desbotou o estudo das borboletas porque había que sacrificarlas para estudarlas. Como se estaban aquí mortos, pues, que ven que se me poñen a tiro para poder aproveitar esa oportunidade. Bueno, batallitas, 50.000 con ese tema. O que sí aprendín desa época foi a aproveitar as oportunidades, inda que non parece unha oportunidade. O Prestige foi un desastre, pero a mí brindou unha oportunidade de estudar os bichos máis de cerca e logo ter, bueno, pues, poder facer unhas publicacións e poder sacar un estudo científico doble vertente. Entón, creo que iso é importante, sempre intentar sacar partido das situacións en que sexan desfavorables, sempre enfocado ao beneficio do medio natural. E despois, a raíz de meterme xa un pouco máis de xeo na mitoloxía, que os paxaros con outros ollos, e tamén fixarme un pouco máis, porque ao final chamante a atención, e logo
saber se esa especie, como se chama, se é primo do pelixesonte, ou de onde ven, ou se é un ave de fora de Galicia, ou que pasa, non? Xa un pouco máis de curiosidade científica. Por causa de estar no mundo da mitoloxía, coñecín a Damián, e aí xa foi, bueno, o acabose, xa un vin que había xente moi sola. Pero un mundo completamente diferente e un nivel que outros. Pero a xente está mal. E aparte dos coñecementos enciclopédicos, xente que sabía todas as áreas do mundo, polo nome, que me ensinaba unha foto dun paxaro de Sudamérica e dicía, sí, tal bicho vive en tal sitio. Como saben todo eso? Eso fascinábame a capacidade de absorber información e guardala no cerebro, soltala no momento preciso. Eso tamén deu pé a moitas situacións xogadas de campo moi simpáticas. Acordome máis unha vez que vi o campo a ver paxaros así tranquilamente, e a chegarse a un paisano preguntando se éramos da TVDA, porque claro, con máis que o telescopio ven algo que non saben ben que é, o telescopio non saben que é, pero ven un aparato que pois que son da TVDA. No, vimos ver paxaros. Claro, cando diste vas ver paxaros, mira, así te do borrar, mira, claro, está mal. Para que ves aquí a ver paxaros? Para quitar algo. Despois tamén, nos dicían se éramos do catastro. Moi preocupados, a mirar pas fincas, chegaba o paisano e dicía, non sedes do catastro. No, estamos mirando paxaros. E así que miramos, dices que mirar paxaros, pero non se toda unha finca. Entón, situacións moi cómicas milleiros. Pero, sobre todo, que grazas a primeiro a ter unha infancia cercana ao mundo natural, que non é imprescindible, pero no caso non sei ben diferenciar se foi por eso ou non, que sempre me gustou a natureza, e concretamente o feito do accidente do Prestige, que para mí supuxo involucrarme moito máis de xeito directo no estudo e na conservación da fauna. Para mí a natureza é algo necesario, non no día a día, porque ao final no día a día meteste na rutina diaria, se cadra non piso o campo nin sequera todas as semanas, pero, bueno, no mundo da cidade, podes aproveitar uns pequenos espazos e mesmo facer pequenos estudos, ou tamén o que comentaba antes de aproveitar as oportunidades, por exemplo, cando vamos en coche a Ourobe a pasar a fin de semana, a ver a familia, pois durante o traxecto no coche vamos anotando, aparte das aves que vemos voando, tamén a fauna que é atropelada. Pois digo, que anotas eso? Que vale? Pois sí que serve, porque dache, se o faz con rutina, con unha serie de datos importantes, se o compartes con outra xente e faz unha base de datos grande, ao final te consigues ter unha fotografía de que especies viven nun lugar, porque os mamíferos non doan de ver, pero se está atropelado sí que o ves, e eres capaz de detectarlo sen ter que fazer un estudo a propósito para eso. Tamén podes sacar aí información de densidade desas especies, e hai moitos atropelos que decir que hai moitos bichos. Por épocas tamén ves que va cambiando a cousa, cando os xuveniles abandonan o fogar, que son un pouco pardiños, pois caen máis. Entón, no día a día, traballar co que tes a man, non fai falta ser un Einstein, non fai falta estudar biología, ti podes ser ou non ter estudos. Eu coñezo xente que non fixo nunha carreira e que son auténticos coquitos na natureza, non unha pasada. Entón, o animo vos a que fagades cada un na súa medida o que poida, o que estea da súa man, non hai que agobiarse pola cuestión de que este sabe moito, non sei nada, cada un no seu, nas súas capacidades e nas súas posibilidades, pero o importante é valorar a natureza e, na medida do posible, facer algo día a día para poder mellorala por menos conservarla. E agora dou paso a Pedro. Esperad un segundo, antes de hablaros un poquito de la raza antigua, os voy a hablar de la historia. Simplemente unas pinceladas.
Lo que traigo aquí son nada, es muy poquito, una presentación de la edad antigua, pero antes hay una prehistoria y me han inspirado lo que han contado para un poquito de mi prehistoria. Una cosa, Fernando, sobre que la gente que sale al campo no ve el común de los mortales, había una frase que dice, se ve lo que se mira y se mira lo que se conoce. De manera que si una persona sale, el urbanita típico, que no se ha preocupado nunca de ver el entorno, no puede ver nada porque no mira hacia nada, no sabe ver. Que es, digamos, lo que el naturalista básico lo que hace es aprender a mirar. La gente no sabe mirar. Yo cuando voy por el Monte San Pedro, Paseo Marítimo, que está lleno de grandes arnales, la gente no los ve. Y son lagartos de 2 palmos, y no los ve, no sabe mirarlos. Porque para saber mirar antes hay que conocer. Y antes tiene que haber un algo que yo creo que sería motivo de tesis doctorales. ¿De dónde viene esa vocación? ¿De dónde surge? Porque en mi caso, yo fui un niño absolutamente urbano. Y mis recuerdos más antiguos son de animales. Yo quería ver animales, pero vivía en el centro de Coruña y aparte de palomas y gatos no había. Mis primeros animales fueron las postalillas, los cromos. Yo coleccionaba cromos porque no había otra cosa. Y iba, cuando estaba en la biblioteca, en la Casa de la Cultura, en los Jardines de San Carlos, hay una biblioteca, y yo tenía que ir en el piso bajo que estaba la sección de niños, con libros de Tintín, todavía no existía Asterix. Pero yo era muy cinófilo en aquella época, hasta que un día subí al primer piso, a la biblioteca de mayores, y vi libros. Y empecé mirando, el libro ponía naturaleza, y encontré unos tomos eran casi más grandes que yo, los saqué, y quedé maravillado porque eran unas láminas protegidas con papel de seda, con unos animales a todo color, dibujados, con los cráneos, los detalles anatómicos, hasta que me vio la bibliotecaria y me lo quitó. Normal, porque con los años me di cuenta que estaba mirando el Cuvier, de 1830 y tanto. Claro, yo veo a un chavalito de 10 años o de 9 y se lo quito rápidamente. Y yo lo que hice fue esperar a que esa señora cambiase de turno. Y yo dibujaba en mi libreta del cole, trataba de copiar. Recuerdo que había pues el Didelphis, la zarigüeya americana, con su cráneo, sus detalles del marsupio y su cola revirada. Yo tenía eso en mi libreta de campo. Pero me sabía poco, los pocos. Descubrí también el Cabrera en blanco y negro, una enciclopedia del Instituto Galas, edición de los años 30, de antes de la Guerra Civil. Todo era de antes de la Guerra Civil, era curiosísimo lo que había. De eso me fui enterando cuando me hice un poco mayor. Y había tele en casa, y yo puedo narrar, quizás hoy por vuestra edad no seáis conscientes de lo que contaba de Roger de la Puerta, el antes y el después que había. En aquella época había un desprecio por la naturaleza total que partía de la ignorancia. Es decir, ave que vuela la cazuela, se mataba todo. En cada casa de campo había una escopeta y se cazaba todo, se mataba todo. Los animales valían para matar, para ser cazados. Bien, pues en la tarde de los sábados, me han recordado que libramos también la tarde de los jueves, como Yo no sé si tú. yo todavía la tarde de los jueves y la tarde de los sábados, pero no la mañana, había cole la mañana de los sábados. Yo también por la tarde. Mis tiempos para la tarde de los sábados también, fíjate. Pero libramos la tarde de los jueves. Pues yo ya tenía libre la tarde de los sábados y había un programa que era de caza y pesca, de don Agustín de Foxá, el típico noble franquista, y entonces de vez en cuando salían fotos de cabraconteses, de zorros, y yo estaba allí mirándolos. Y me acuerdo, tengo grabado, un día que don Agustín de Fossat trajo a un cetrero para que diese una charla sobre la cetrería, y era Roger de la Fuente. Lo debe hacer también que al cabo de unos meses ya le di un programa. Y me acuerdo que había una revista que era blanco y negro, que era todo color. Estoy hablando de los años 60 todavía, de hace más de... Efectivamente. Y entonces él publicaba enseguida, este hombre exponencialmente cogió fama, un reportaje sobre la fauna africana. Entonces yo compraba, lo coleccionaba
Aún tengo esas páginas interiores de los años 60. Y el año 70 empezó la enciclopedia Fauna, que yo cada semana compraba el fascículo. Lo compraba y tenía... El primero 70, fue el año 70, exactamente, la primera edición, pero claro, una obra magnífica que aún en día hoy es de valor, porque él la dirigió, pero realmente que la escribieron fueron los grandes naturalistas de la época, Castroviejo, el hijo de Miguel Delibes, hijo, y todos estos, tiene una calidad increíble esa cosa. Y sobre otra reflexión, porque me habéis enseñado mucho, me habéis hecho ver otras cosas, hay sobre lo que es real, lo que es palpable. Vivimos en un mundo actualmente, en el momento contemporáneo, un poco peliagudo para nosotros, porque lo natural, lo real, está dejando de tener valor frente a lo virtual. Nos está invadiendo lo virtual. A mí me da un poco de miedo cuando entro en las librerías y hace 20 o 30 años había un estante dedicado a guías de campo. Ya no. Ves en el estante de perros, gatos y mascotas alguna guía. Digamos que lo virtual es más cómodo, porque además nuestro cerebro, el cerebro humano ha evolucionado para comprender mejor la metáfora o el mito que lo real. Y claro, esta virtualidad que nos invade es campo abonado para abandonar la naturaleza, porque te manchan las manos, sudas, te pican los mosquitos, y hay esa tendencia que a mi juicio es peligrosa, porque parece un contrasentido. Nunca se ha salido más al campo, nunca ha habido más sociedades, agrupaciones, nunca ha estado más lleno el campo de gente. Sin embargo, nunca se ha legislado más y nunca se ha impactado más sobre el medio natural. En aquella época era tan raro ver a una persona en el campo que a mí de la Guardia Civil me salvó Rodríguez La Fuente varias veces. Y una lo tengo, sí, porque la gente tenía tener campo. Ahora veréis que yo en aquella época de Franco tenía barba. Ahora se ha puesto de moda la barba otra vez, pero en aquella época no, era solamente los presuntos revolucionarios, y la gente te denunciaba a la Guardia Civil. Y entonces, una vez acampados, con las medallas de la Guardia Civil. Pero Rodríguez La Fuente reinaba en todas las casas. Y vieron las guías de campo y los prismáticos. Claro, estábamos viendo animales, no éramos terroristas peligrosos. Nos salió Rodríguez La Fuente, porque en aquella época no podía ser eso al campo. La propia gente te denunciaba. Estaba el campo absolutamente vacío. Te costaba llegar a los sitios, pero era todo para ti. Y ahora esa es la prehistoria, simplemente una pincelada de lo que es la edad antigua. Bien, no encuentro otra foto más antigua, esto hace 48 años, aquí estoy yo con mis prismas, este soy yo. Si quieres podéis Sí, sentar. pónmelos, si quieres venir para aquí, para enfrente. Se ve bastante bien. Bueno, después de esa prehistoria que os he contado, de buscar por bibliotecas y la avenida de la ciudad, ya aquí, aunque tenía 14 años, pero ya me considero un ornitólogo y he puesto vencejo real porque lo que vi aquí, esto es fisterra, veis aquí ocentolo, esto es fisterra, vi vencejos reales, que para mí fue algo inusitado porque era un animal de montaña y es una constante con lo que habéis dicho vosotros, en lo que te genera la vocación, el descubrimiento. Encontrar algo que los otros no han visto nunca. Eso es lo que realmente te atrae. Y no tenía cámaras de fotos 2 años después, pues yo me movía por donde podía. Todo esto está sacado en la Torre de Hércules. Había choa piquirroja, había collalba gris nidificando, son notas de campo y mucho paso de alcatraces por la torre, hasta ostreros. Y fijaos en el entorno de Coruña, que en aquella época, hace 40 y tantos años, había grajillas, esto es Torre de Hércules, y había mochuelo común en el monte de San Pedro, año 72. Estas dos especies ya no existen. Después me enteré que esta colonia vivía en la cárcel y en los edificios antiguos, y el mochuelo pues declinó en todo el entorno de Coruña. Ya no existen estas especies. Porque claro, el entorno era distinto. Fijaros la Torre de Hércules de hace 45, 47 años. Era una sociedad mucho más agraria, mucho más rural,
Y sobre todo una cosa muy importante, que hemos sido afortunados la gente de mi edad. Hemos llegado a tiempo de ver cómo eran las cosas antes. Es decir, antes de las grandes transformaciones que se produjeron pues, a finales del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, que aún se están produciendo a ritmo acelerado, pero nosotros pudimos verlo como estaba antes. Y ahora, ¿verdad que nos cuesta trabajo reconocerlo en muchos casos? Bueno, yo sobre todo, porque tengo bastantes años más que tú, supongo. Yo tengo también. Bien, y entonces lo que os he enseñado hasta ahora son pájaros. Y diréis, pero este señor no era el petólogo. ¿Por qué nos está hablando de pájaros? Porque era lo que podías identificar. Había una guía, la Peterson, la primera edición de la Peterson. Es decir, tenías un libro que con unos prismáticos logré comprar 2.500 pesetas del año 68, de hace 50 años. Era mucho dinero, fueron muchos años y mi padre también. Prismáticos y guía te permitían reconocer todo lo que veías. Pero os hablo del descubrimiento. Daba la impresión de que se sabía mucho de aves, pero yo veía otros bichos, veía anfibios y no se sabía nada. No había nada. Y aquí fue partir absoluto y totalmente de cero. Estos son dibujos míos del año 73, de hace 45 años, y yo no sabía que esto, yo dibujaba todo. La verdad, yo siempre dibujaba todo. Entonces, yo no podía saber que esto, yo decía, sapo de espuelas, porque veía unos tubérculos, ¿qué pasa con las espuelas? Un sapo común, pero no sabía lo que era. O estos bichitos, estas salamandras de vientre rojo, ¿qué eran? Pues eran tritones ibéricos muy comunes. Pero no sabía lo que era, no había ningún texto, ningún libro. Y cuando me fui haciendo un poquito mayor y aumenté en mi radio de acción, en Teixido, la Sala de Capelado, los Fragas de Oume, encontré una lagartija, estos son también notas de campo mía, una lagartija rara, que no la veía en Coruña, en el entorno de Coruña. ¿Qué era este bicho? ¿Cómo podía saber yo que esta lagartija, que está aquí en la foto, era en realidad la lagartija serrana, un animal de alta montaña que los avatares de los cambios climáticos habían dejado poblaciones relictas en los acantilados de Teixido o en las Fragas de Oume? Por cierto, este bicho pues, me fascinó y 45 años después sigo con él. Conocí poblaciones, este trabajo es del 82, que hoy en día ya no existen, y otras poblaciones que aunque existen han declinado mucho. En ello estoy todavía con este bicho que, como digo, es fascinante porque es un relicto, es lo que queda de cuando Galicia estaba totalmente cubierta de bosques, cuando las condiciones climáticas y ambientales eran muy otras. Este se está agarrando ahí como puede a lo que va quedando en las tierras bajas. Domina la montaña, pero en las tierras bajas no. Por ejemplo, fijaos en la cuenca del Lambre, ¿verdad, Ricardo? Antes de los años 80 había varias poblaciones. El año 2005 quedaba reducida a esta minicentral. El último individuo lo vi en el 2013, se ha extinguido esta población. Bien, seguimos avanzando, volvemos a la edad antigua y empecé a estudiar biología y conocí a la gente de Santiago que se acababa de fundar el grupo ornitológico galego. Y conocía congéneres por vez primera. Yo hasta ese momento había estado absolutamente solo. Yo pensaba que no había ningún otro pirado que le gustase los bichos más que a mí. No había nadie. Me decían, algún afín era un señor que era cazador, que mataba zorros, conejos. Era lo más afín que encontraba yo. Pero claro, llegué a Santiago y había estos chavales, son señores venerables, este era yo. En aquella época. Y hacíamos excursiones ya regladas, digamos. Nos subvencionaba la Caixa de Aforros y nos permitía, nos llevaba en un autobús hasta Serra de Caurel. Hicimos varias campañas de Caurel. Fijaos, esta es la cumbre del Pía Páxaro en aquella época y esto es hoy en día. Y por vez primera me encontré con gente con los mismos gustos que yo. Pero el problema era que se partía de cero. No se sabía nada. Sí en aves, guía de campo y poco más, y el 95% de esta gente eran ornitólogos. Pero los que nos gustaban, otros bichos, encontramos una Biblia, que fue eso, se titula, quizá no os diga mucho, pero en aquella época, es del año 68, tiene 50 años justos, guión para trabajos prácticos, zoología en cordados.
Era un tocho, en aquella época lo fotocopiaban, no había otra forma, era imposible adquirir estos libros. Y de aquí te hablaba a mí por vez primera de anfibios, tomado de textos europeos, claro, aquí no había nada, y de reptiles. Y lo que era importante, no era como una guía, no te decía lo que había, te decía lo que podía haber y cómo buscarlo, cómo encontrarlo, que era lo más importante. Bueno, pues en los años siguientes me puse a ello y, por ejemplo, por poneros un ejemplo de lo poco que se sabía, no se conocía la larva de la rana patilonca, de la rana patilarga, ni tampoco se conocía la larva de las poblaciones de aquí, de temporaria, de la rana bermeja de baja altitud. Pues mi primer trabajo publicado, que me hizo mucha ilusión, empezó en el 75, pero publicado en el 82, fue describir la larva de la rana patilarga y de la rana temporaria. En estas, como veis, mi radio de acción había llegado casi hasta Lugo. Es la edad antigua, no había coches. Tenía coche el rico de la pandilla que no le gustaba la naturaleza. Entonces dependías de trenes, de autobuses y de patear mucho. Llegar a Caurel nos llevaba 3 días, haciendo noche en Quiroga, antes haciendo noche en Santiago y después pateando mucho. Y lo bonito de partir de cero es que descubres tú mismo muchas cosas, que es lo que realmente te engancha y te enseña a mirar y a apreciar lo que ves. Estos son notas de campo mías de aquella época, algunas están más elaboradas porque las publiqué, soy yo aquí en la Romeira, y los bichos pues había que empezar a saber qué eran desde el principio, porque era muy complicado saber qué rana era esta o qué sapillo pintojo era este. Y también podías estudiar cosas como el comportamiento, que es aquí el cortejo de los tritones o los nidos, las excavaciones de las lagartijas para poner los huevos en taludes o bajo piedra. Que también tuve la suerte, a mí las lagartijas me gustaron mucho dentro de todos los reptiles, dentro de todos los seres vivos en general, pero hay una cosa que enseña mucho sobre lo que es una especie, y es seguir una población. Seguir una población. Lo digo brevemente. Tú delimitas una parcela en el campo, mi parcela fue de 1/4 de hectárea, 2.500 metros cuadrados, y en esa parcela le dedicas una serie de años de tu vida a coger la especie que ya viste, en mi caso una lagartija, a marcarlos y a seguir las vidas individuales de cada individuo. Y entonces el verlos nacer, el verlos crecer, el ver cómo este se adelanta a la madurez sexual porque se alimentó mejor o nació un poco antes, el ver cómo aquel desaparece, se muere, el ver cómo maduran, el ver cómo crece, llegas a verlos y te sientes un poco como Dios. O sea, ves una población desde arriba y ves sus vidas, cómo se entrelazan, cómo nacen y cómo mueren. Y varias generaciones. Y eso te enseña más que nada, el seguimiento individual. Digamos que en el naturalismo podríamos hablar de 2 primeras etapas. La primera etapa es el conocimiento de lo que te rodea, identificar las especies. Esta es esto, esta es lo otra, esta vive aquí, esta no vive aquí. Pero hay una etapa que hoy en día está en trance de desaparecer, de extinguirse, lo mismo que el interés generalizado por el medio natural, porque es lo menos rentable del mundo. ¿Quién puede dedicar varios años de su vida a seguir una población? Nadie. Eso se hacía, digamos, 25 años atrás, cuando esto era puntero, y tú podías publicar cosas y eso se te reconocía para, digamos, estabilizarte profesionalmente. Hoy en día, digamos que ya no. A mí me hace mucha gracia la administración cuando dice, bueno, a esta especie vamos a catalogar de esta manera y cuando se sepa más de ella, ya veremos. Y yo pienso para mí, es que va a ser muy difícil que se sepa más de ella. Cada vez hay menos gente estudiando en profundidad a las especies, haciendo seguimiento de poblaciones. Bien, de cualquier manera, las viejas notas de campo, es decir, lo que uno ha tomado pues, en la Torre de Hércules, con Discoglossus pictus en aquella época, tiene un valor enorme porque te da una foto fija de lo que fue y te permite valorar los cambios en el entorno. Y por humildes que sean esas observaciones, son valiosas. No hay observaciones banales.
Imaginaos en el año 70-71 unas grajillas aquí, unos cuervos, ¿qué valor tenía esas oraciones? Sin embargo, ya no existen. Esos datos son insustituibles, porque nadie más los había registrado. Por lo que hoy podemos pensar que es abundante, común, banal, quizá no lo sea dentro de nada. Hay especies que hace 40 años eran banales, que ya no están con nosotros por los cambios del paisaje que ha habido, por los cambios en los usos del suelo. Pero sobre todo, rebobinando, lo más importante de todo esto, de esta tendencia que uno no sabe muy bien de dónde sale, de dónde surge, como todas las, digamos, las vocaciones y los enamoramientos. Uno no sabe nunca de dónde viene, pues lo más importante es que te permiten conocer, te enseñan a mirar lo del entorno. Hay un porcentaje inmenso de autoaprendizaje, nadie te puede inyectar estas cosas desde fuera, nadie. Te pueden dar 2 o 3 directrices, pero todo lo aprende uno. Por eso le da tanto valor, porque es autoaprendizaje, es lo que uno aprende. Y te enseñan algo que es fundamental, que es a contemplar lo que te rodea de una forma totalmente nueva. Te hace mirar todo de otra manera. Que a mi humilde juicio es una manera mejor, más global y más comprensiva con la naturaleza. Muy bien, pues muchas gracias. No ni sabía, me acordaba que tenía esto. Perdonadme. Para mí ya los años 80 ya es la edad media. No, fijaos aquí, bueno, yo pensaba que iba a estar este señor hoy aquí. Esta foto yo no estoy porque la saqué yo. Esta es una expedición a las Islas Isargas del año 82, cuando aún estaban las colonias de gaviota tridáctila y aún había araos. Y también un año después en las Berlengas, donde el arao era tan abundante que los chavalitos de la isla tenían airiños de mascota. Este es un pollo de arao y lo tenía un chavalito. Los cogían de mascota. Era Miguel, el maestro. El de la foto, ¿quién era el presentador? Era Miguel Maestro. Miguel Maestro, sí, perdón, no lo dije, Miguel Maestro, sí. Fabián, este es Babi, Roberto Bao. Este es Miguel Maestro, del año 83. Sí. Y esto es en las Islas Berlengas, en el año 83, cuando hoy esta especie, las últimas poblaciones ibéricas, Cabo Vilán, Sisargas y Berlengas han desaparecido. Esta era la más meridional de las islas. Aquí estaba la colonia y ahí había otra, era abundantísimo y ha desaparecido. Muy bien, ahora sí ya.